en esta marcha triunfal. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Entonces me avisan, tenemos problemas con el sonido, parece. Vamos a ver si ustedes me están escuchando bien, gracias a Dios, queridos y fieles hermanos y amigos. Pero si no, tenemos que solucionar este asunto, este problemita. Esperemos que sea todo rápido, muy rápido, y que el Señor en su misericordia ponga su mano y nos ayude, porque quiero abrir las escrituras y comenzar la meditación ya. El tiempo pasa y debemos hacerlo ya, dejar grabado nuestro programa, y entonces gracias a ustedes que lo verán en otro momento. Gracias al Señor. ¿Qué pasó? No tengo noticias. Bendito sea Señor. ¿Qué está pasando? Estoy al aire, Carolina. Ya apagué el micrófono. ¿Viste, mamita, lo que hace? Gloria a Dios. Esperemos que ahora ya estemos bien, que el volumen esté funcionando. No sé, parece que el audio no tenemos buen audio, pero confiemos en Dios, confiemos. Escuché una grabación, parece que sí, que estamos bien. Entonces, si estamos bien, abramos las Sagradas Escrituras una vez más y meditemos, ¿les parece? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer. ¿Estamos? ¿Sí estamos? Sí estamos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Espero que ustedes me estén escuchando, queridos y fieles hermanos en la fe y mis amigos. Espero, no sé. Y la temperatura que tenemos es fuerte, entonces vamos, que todo esté bien. ¿Estamos bien? ¿Audio? Esperemos, revisa igual, no importa si funciona. Ya, gloria al Señor. Esperemos que sí, que nuestros fieles hermanos y amigos nos escuchen bien, que eso es lo que queremos. Recordando una vez más la última meditación de la palabra, estábamos leyendo Génesis capítulo 4. Este pasaje tan lindo, tan hermoso, que de verdad lleva a la reflexión, ver el amor, la misericordia, la grandeza de Dios, pero también ese amor que Dios tiene para con el hombre, pero también nos revela el corazón del ser humano. ¿Cómo podemos llegar a ser? El capítulo 4 del libro de Génesis nos habla de Caín, que le quita la vida a su hermano Abel. Pero lo precioso, de verdad, la parte tal vez que a mí más pues el pecado es terrible que comete, es terrible lo que hace Caín con su hermano, pero ver a Dios cómo trata de hacer que Caín reflexione, que medite. Entonces, desde el principio, pienso que Caín tenía esas entrañas bastante malas, desde que él prácticamente fue concebido, nace, y cuando ya nació parece que él no tenía el corazón como el corazón de Abel. Entonces dice que Adán se allegó a su mujer, procrearon y tienen un hijo que le ponen por nombre Caín.
Ese es el capítulo 4 brevemente. Y luego ella se vuelven Adán y Eva a unirse y procrean otro hijo, Abel. Pasa el tiempo, aconteció que andando el tiempo, decía, permítame volverlo a leer para luego meditar en otros pasajes que nos van a llevar a la reflexión de este mismo acontecimiento, lo doloroso y lo triste que ocurre cuando el ser humano se enciende en ira, se enfurece. Entonces dice que andando el tiempo trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Dios. Trajo del fruto de la tierra, lo cual no debía, esa ofrenda no debió Caín llevarla, sino otra clase de ofrenda. Pero bueno, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Este es el comienzo para que el corazón de Caín comience a explotar. Cuando dice las Sagradas Escrituras, dice que Caín llevó del fruto de la tierra, él era labrador de la tierra. Dice que su hermano, que Caín fue el labrador de la tierra, su hermano Abel fue pastor de ovejas. Entonces, Abel lleva de lo mejor, el cordero más engordado, lo más bonito. Caín lleva del fruto de la tierra. Esta ofrenda parece que no la llevó conforme a los designios de Dios. Lamentablemente, posiblemente el mandamiento Dios se lo había dado a Adán, él lo recibió el mandamiento, pero no hubo la disposición de su corazón en Caín para obedecer el mandamiento de Dios y llevar también como su hermano un cordero. Dice, pero Jehová Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado, dice las Sagradas Escrituras, a Caín y a la ofrenda, a su ofrenda, a la ofrenda de Caín. No la miró Dios con agrado. Empieza aquí el grave problema, revelarse el interior del corazón de Caín. Dice, continúa, dice en el versículo 5, pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Este versículo 5 es el que quiero meditar un poco más con todos vosotros. ¿Escuchó lo que dice la Santísima Palabra? El versículo 5, no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín, dice las Sagradas Escrituras. No la vio Dios con agrado. ¿Y qué ocurre ante esto? Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su rostro. ¿Qué pasó? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su rostro. Yo consultaba, ¿y por qué ensañarse? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Ensañarse en hebreo charat, en hebreo charat, significa encenderse, arder en ira, inflamarse. Qué fuerte, Dios mío. ¿Qué significa la palabra charat? En hebreo significa encenderse, arder en ira, inflamarse. Esto internamente era lo que estaba pasando en el corazón de Caín. ¿A causa de qué? La ofrenda que le lleva a Dios, Dios no la ve con agrado. Sin embargo, su hermano Abel lleva un cordero de los más engordados y entonces agradó a Dios más la ofrenda de Abel que la de Caín. Entonces, ¿qué significa? Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Le dijo el Señor a Caín. ¿Por qué? Entonces, ensañarse en hebreo, sharad, significa encenderse, arder en ira, inflamarse. No es un enojo pasajero, no es un
A veces uno dice, es que me dio un poco de coraje. No es un enojo pasajero. Describe una furia interna que quema, mis amigos. Describe, esta palabra en hebreo, charat, describe una furia interna en el corazón del ser humano que quema. Me pregunto, usted que me escucha, amiga, amigo mío, o hermanos, ¿cuántas veces acontece que por algún problema, alguna circunstancia, nos encendemos en ira? Es como Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dijo Dios a Caín. ¿Por qué? ¿Por qué te ensañaste con? ¿Por qué? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Entonces lo que Dios le estaba diciendo es, ¿por qué ardes de ira? Porque eso es sharab, es encenderse, es arder en ira o inflamarse. Entonces estaba él internamente ardiendo en ira, estaba como inflamado, y no es un enojo pasajero, lo decíamos hace un momento, sino describe una furia interna que está quemando. Quema esta ira. Es una obsesión que consume los pensamientos. Ya se obsesiona la persona y está consumida porque ya tiene, después de esa ira, de ese arder como decía, arder en ira, inflamarse, encenderse, lo siguiente que viene es la venganza, el odio. Nace, brota con la ira, odio, venganza. Y fue exactamente lo que pasó con Caín. Oh, Dios mío. Dice, es una obsesión que consume los pensamientos. Implica rumiar, como la vaca que está rumiando. El resentimiento. Qué pena, Dios mío. La frustración de Caín se transformó en envidia hacia su hermano. Ya se obsesionó, la frustración, se sentía frustrado, estaba ardiendo en ira, ya se obsesionó y ya no ve a Abel como su hermano, como un enemigo, lo comienza a ver. Qué pena, Dios mío, ¿ah? Esta envidia que brotó a causa de la ira, la furia, estaba encendido en ira, vino el odio, la venganza, la envidia. Mire todo lo que el enemigo hace brotar, cómo pone una semilla, como dijo el Señor Jesucristo, la cizaña la sembró el diablo. Cómo siembra una semilla tan mala y perversa, y cómo esto, Dios mío, trae tantos pecados acompañados. Es como si comienza a reventar pecado y más pecado y mucha maldad. Cuando vemos se apodera del corazón de la persona solo la maldad. Dios nota este estado mental y le advierte a Caín. Dios se da cuenta, Dios sabía y le advierte a Caín. Por eso le dice Dios, le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces bien, y yo recalco esto y por eso he vuelto a tocar este tema, porque dice el Señor, si tú haces bien, no serás enaltecido, el bien te alcanzará. Cuando la persona hace mal, el mal le alcanzará. Ay, qué pena, Dios mío, que nosotros, y lo digo por mí, a veces no entendemos todavía bien esta palabra, no la podemos meter en nuestra carne, en nuestra alma, en nuestros huesos, y todavía nosotros nos defendemos, todavía nos airamos. Y yo también experimenté un coraje y todo, y cuando me doy cuenta ya estaba diciendo cosas en todos estos días, estaba diciendo cosas que no debí de haberlas dicho, pero ya salieron, ya las dije. Qué difícil es, Dios mío, qué difícil es encomendar todo a Dios, el juez supremo, y que Él haga conforme a sus designios, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos.
pero escuchó lo que Dios le dijo: si tú haces bien, Caín, no vas a ser enaltecido, serás enaltecido, le dice. Y si no hicieres bien, el pecado ahora está a las puertas de tu corazón, está pero para entrar, para romper la puerta y entrar. Qué pena, Dios mío. Usted recuerda que leíamos Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, 18, creo era el versículo especialmente donde habla que una vez que el pecado ha sido engendrado, da a luz la muerte. Y cuando ya el pecado ha sido consumado, ha dado a luz y es la muerte. Entonces digo, Dios mío, ¿cómo Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre? Pero aquí el Señor del cielo y de la tierra está contendiendo con Caín, tratando de llevarlo a la reflexión, a la meditación, para que cambie, para que no permita que esa furia interna, ese coraje interno lo domine, porque eso lo iba a llevar a una destrucción total, no solo de él, sino de su propia casa, de su familia. Caín dejó de ver a Abel como un hermano y comienza, a causa de esa furia interna, de arder en ira, a causa de encenderse o inflamarse, comienza a ver a su hermano como enemigo, ya no como su hermano, ahora lo ve como un enemigo. Lo transforma en el blanco de su frustración acumulada. Qué pena. Ahora lo transforma, lo ve, es el blanco para descargar toda esa frustración interna que llevaba este hombre. Dios mío, bendito Dios. Qué pena cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, cometen pecado. La herencia está Caín, Abel. Primero nace Caín. Parece que a causa del pecado de sus padres, el primero en salir con esas entrañas ya pecaminosas. ¿Qué diferencia con el segundo hijo que nace? Abel nació más pacífico, mejor de corazón. Era mejor el corazón de Abel que el de Caín. Dios mío, Señor. La hazaña anula la empatía, ese odio, ese coraje, anula toda empatía, convierte la justicia propia en crueldad ciega. Y eso pasó con Caín. Convierte la justicia propia en esa crueldad ciega. Ya no ves nada, ya no vas a medir nada de consecuencias, ya no. Ahora se ha apoderado de ti la furia, la ira, estás ardiendo internamente, y lo que se va y se exterioriza en Caín es un semblante decaído, está frustrado, está furioso, y lo invita a su hermano a salir al campo. Dios bendito. El ensañamiento no busca, cuando alguien está ensañado, no busca resolver el problema, busca acabar, terminar, aniquilar al otro. Busca destruir por completo al otro. No busca una solución, no busca resolver el problema cuando ya hay un ensañamiento en el corazón del ser humano. Qué pena. ¿Por qué? Porque la ira produce odio, venganza, envidia, coraje. Ese coraje interno hace que brote del corazón del hombre la venganza, la envidia. Dios tenga misericordia de todos nosotros, de todos los habitantes, porque todos de alguna manera nos enojamos, unos en mayor grado, otros en menor. Todos estamos atrapados en lo mismo. En algún momento en nuestra vida estallamos en coraje, en ira, en, como dicen, tengo ira, tengo, como otra palabra, Dios le hace ver a Caín. Eso es lo hermoso. Si tú haces bien, Caín, no serás enaltecido. Si tú haces mal, el pecado está a las puertas de tu corazón. Pero qué precioso lo que Dios le continúa diciendo. Le dice, el pecado está a la puerta de tu corazón. Con todo esto, Caín, a ti será su deseo, y eres tú
quien te enseñoreas del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya tú ejecutas eso, no cambias, no permites que tu corazón deje esa ira, ese odio, envidia por tu hermano. Entonces el pecado va a ser consumado. Y una vez que el pecado que tienes en tu corazón, ese odio, sea consumado, ha dado a luz la muerte. Muerte espiritual. En el caso de Abel, le quitó la vida a su hermano. Caín lo mató también físicamente. Qué pena. Pero espiritualmente Abel vive. Está escrito en la palabra en el Nuevo Testamento. Dice, mire lo hermoso. La sangre de Abel, dice las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, clama justicia. La sangre de Abel pedía justicia, porque era una sangre inocente derramada. Pero la sangre de Jesucristo no clama por justicia. La sangre de Cristo clama por el perdón de los pecados del ser humano. ¡Qué precioso! La sangre de Abel derramada no salvó a nadie. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es para salvación de toda la humanidad. Lindo, Dios mío, hermoso nuestro Padre. Qué sabiduría. Por eso Abel es como figura de Jesús de Nazaret. Es como un rayo de revelación de lo que se venía en el futuro. Que el Dios omnipotente entregaría a su primogénito, a su unigénito Hijo, para la remisión de nuestros pecados. Ay, preciosa sangre. La sangre de Cristo es la que nos limpia y nos purifica. La mancha del pecado es quitada solo con la sangre del Cordero, porque es el más alto, infinitamente grande sacrificio que Dios hace. Perfecto sacrificio, ya no de un cordero. Dice el libro de Hebreos que Jesucristo entró no con sangre de toros, ni de machos cabríos, ni de ovejas, ni de becerros. Entró con su propia sangre, y no al lugar santo o santísimo aquí terrenal. Entró al cielo mismo y derramó toda su sangre. Por eso es que hoy, Dios mío, tenemos ante el Dios Todopoderoso, el eterno Rey, el sumo sacerdote que intercede por nosotros, todos los habitantes de la tierra. Tenemos un sumo sacerdote ante el Padre Celestial. Jesucristo boga por nosotros ante Dios. Él es el que intercede por nosotros. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escuche bien. Esto es importante. Escuche bien, mi amigo, mi amiga. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Escuchó? Me pregunto si las Sagradas Escrituras son tan específicas, tan claras. Un solo Dios, un solo mediador, un solo abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué usted va a clamar a San Pablo, a San Pedro, a Santa María, a San Jerónimo, a San Pancracio, ¿cómo se llama la de Guadalupe, Santa Guadalupe? ¿Por qué? Si las Sagradas Escrituras dice un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesús de Nazaret? La sangre de Cristo es mejor que la sangre de Abel, porque es la sangre que clama por el perdón de los pecados para el ser humano. La sangre de Abel pedía justicia. La sangre de Cristo pide perdón por todos nuestros pecados. La sangre de Abel derramada no salvó a nadie. La sangre del Cordero Santo de Jesús de Nazaret salva a la humanidad. Todos aquellos que crean en Jesucristo, se rindan a Él, confiesen su nombre, serán salvos. Ahora tienen la sangre del Cordero y serán limpiados, serán purificados con la sangre inmaculada de Jesús. Bendito Dios. Por eso ya no hay más sacrificio que hacer.
Es el sacrificio perfecto. Así como Abel llevó un cordero engordado, perfecto, sin tacha, sin nada, sin defecto, así el Dios omnipotente ofrece más que un cordero, más que la becerra, más que el corderito, más. Dios ofrece su propio Hijo, a su Hijo Santo, Jesús de Nazaret, para que nuestros pecados sean perdonados. Lo he dicho, lo diré y lo proclamaré. No religión, amigo mío. Ninguna religión salva al hombre. Ninguna. Solo la sangre preciosa del Cordero. La mancha del pecado no es quitada con nada, de ninguna manera. De la única forma que el hombre adulteró, mintió, aniquiló, robó, se drogó, alcoholizó, fue un adúltero, fornicario, delincuente, mentiroso. Pero si ese hombre se arrepiente y pide perdón a Dios, la sangre de Cristo está para limpiarlo, está para purificarlo. Por eso Jesucristo es el Cordero Santo de Dios que nos quita el pecado. Entró al lugar santísimo en el cielo mismo, en el cielo, en la eternidad, no con sangre de becerros, de toros, de machos cabríos, con una mejor sangre, su propia sangre, sin pecado y sin mancha, la derramó en el propiciatorio celestial, en el cielo mismo, en la presencia de Dios. Derramó su sangre maravillosa para que nosotros seamos limpiados de todo pecado. Dios mío, es que este es el amor de Dios, que nos amó tanto al extremo de entregar a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. El pecado lo perderá y lo llevará a condenación eterna, y estará en el infierno haciéndole compañía al diablo, esa mujer o aquel hombre que no se arrepintieron. Todos tenemos las mismas oportunidades. Dios nos está dando a todos la oportunidad de volvernos de nuestros malos caminos, de arrepentirnos, de no permitir como Caín ensañarse. No permita que decaiga su semblante, su rostro, porque entonces el pecado está a las puertas de su corazón. Le dice Dios a Caín: si tú haces bien, tú vas a ser enaltecido. Si tú haces mal, no vas a ser enaltecido. Eso significa entonces, Caín, que el pecado está a las puertas de tu corazón. Con todo eso, le dice el Señor, con todo eso, Caín le dice, a ti será su deseo. A ti, Caín, a ti será su deseo. El deseo del pecado es tuyo, Caín, es tuyo. Y tú te vas a enseñorear de ese pecado. Tú te enseñoreas ahora, tú mandas, tú tomas la decisión. O dejas de arder en ira, te arrepientes, pides perdón, te humillas ante la majestad en las alturas y cesa ese fuego de ira que está en tu interior. Pero Caín no siguió ese camino. No, dio rienda suelta a su furia, a su ira, a su odio, a la envidia hacia su hermano. Millones de familias que han enfrentado exactamente algo similar como a lo de Caín. Le han tenido envidia a su hermano o a su familiar o a quien sea. Le tenían envidia y esa envidia provocó odio, y luego en esa furia de odio, de venganzas, cometieron actos que después tal vez se arrepintieron. Caín nunca se arrepintió, nunca. Cuando Dios le pregunta por su hermano, es grosero, altanero, arrogante, autosuficiente. Ese es el fruto externo que da Caín. Que yo no sé dónde está. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Grosero, alzado, rebelándose con todo. Dios le hace ver que su ira se ha convertido en un fuego descontrolado. Y qué pena que no lo alcanzó a ver. ¿Cuánta gente, personas que les han dado consejo? Deja ese odio, deja la ira, por favor. Entiende que no te conducirá a ningún lado bueno. Dios Todopoderoso, qué pena
El ser humano es número uno para abrazar la ira. Y sabe que de la ira nace odio, venganza. Y están abrazando esto tan feo y tan malo. Ay, Dios mío. Dios le hace ver a Caín que su ira se ha convertido en un fuego descontrolado que lo está devorando por dentro, y que si no lo domina, lo llevará inevitablemente a la destrucción de su propia familia. Dios mío, no lo vio Caín. Tanto es así, a pesar de lo que Dios le dijo, él no escuchó, no obedeció. Poníamos el ejemplo también de Judas Iscariote. Cuánto el Señor hizo para hacerlo volver, pero no quiso. Voluntariamente usted escoge, amigo, amiga, odia, y nacerá la ira, la furia, la venganza de ese odio. Va a nacer envidia, venganza, y va a querer destruir por completo. No va a buscar un arreglo, va a buscar destruir a aquel que usted le tiene ira, le tiene odio. Va a buscar, y si algo le pase de malo, su interior se gozará, se alegrará por lo malo que atraviesa la persona que usted tanto odia. ¡Qué lástima! Dios dice en su palabra: tu pecado te alcanzará. Ese pecado lo alcanzará a usted. Deje de odiar y aprenda a amar. Veamos Primera de Samuel. Ahora leamos un poquito de Primera de Samuel, capítulo 18. Mire, lamentablemente, cuando la persona no entiende, se cierra, está bloqueado, se cierra por completo en su interior. Dios sabía que el interior de Caín ardía en ira. Totalmente estaba ardiendo en ira. Estaba inflamado. Estaba encendido. Qué pena, Dios mío. En Primera de Samuel, capítulo 18, encontramos otro hombre que se llenó de ira. En la ira le abrió la puerta para la furia, la ira, y ya no supo lo que hacía. Y qué triste que Caín deja una maldición que lo arrastra él y la arrastraría toda su descendencia. Amiga, amigo mío, no odie. No permita la ira lo llevará al odio. Este hermano, mire, se desencajó en su rostro. Había decaído su semblante, estaba encendido en ira, furioso internamente. El fruto externo que da es triste, y Dios lo trata de hacer volver, pero no quiso. Tal vez usted está a tiempo y tiene odio hacia un ser querido, tiene tanta ira cuando le hizo ese daño, se engendró esa ira, se metió hasta en sus huesos, y entonces nació un odio que hoy lo consume, o tal vez la consume, amiga. Es el momento de soltar eso. Es el momento de soltar. Hay que soltar, Dios mío. Los golpes que hemos recibido han sido duros, fuertes. Pero más poderoso es el Dios omnipotente, más poderoso es nuestro Rey Jesucristo para ayudarnos a destruir por completo ese dolor, esa furia, esa ira que vino producto de ese golpe, de esa mala acción, de aquello malo que me hicieron. Tienes que soltar eso, porque después de esa ira, de esa furia interna, nacerá el odio, nacerá aquí está Caín, que odio a su hermano, que envidia, comenzó a envidiarlo, y al final, venganza, te mataré, y lo mató. No permita usted. La palabra de Dios es el libro más grande y maravilloso que podemos tener. Aprendemos de este libro santo, mis amigas, mis amigos. Escuche, aquí está el rey Saúl. Ha venido David y mató a un gigante, al gigante Goliat. Y entonces ellos están regresando de la batalla.
Las mujeres con panderos, con arpa, con todo, con flauta, comienzan a alabar a Dios y a cantar y a recibir a su rey. Pero miren lo que pasa. Aquí en el capítulo 18, el versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, es decir, el rey Saúl, ya David dio muerte al gigante. No porque David era otro gigante, era gigante en la fe. David tenía una fe, creyó en Dios. Le creía a Dios con el alma, con el corazón. No como a veces la gente dice, no, yo sí creo en Diosito de labios. Cuando ven solo a alguien que está drogado, ¡uy! No saben qué terror, qué pánico. Le tienen más miedo al hombre que al Dios omnipotente. No le tienen temor, no le tienen respeto. Están mirando basura, suciedad, escuchando cosas horribles, palabras terribles que se deleitan escuchando música asquerosa. Pero dicen, yo sí amo a Diosito, yo temo a Diosito. No hay ni amor ni temor a Dios en las personas que actúan de esa manera. Si yo amo a Dios, yo no quiero escuchar nada inmundo, podrido, obsceno, sucio. Si yo temo a Dios, yo no quiero estar con los pecadores, salvo que sea para predicarles. Pero si alguien no me edifica, no me ayuda, no me suma a mi vida espiritual, yo para qué estoy, tengo que salir, huye. Entonces dice que volvió David junto con Saúl y todo el ejército de Israel. Vuelven de matar al filisteo. Salieron todas las mujeres de las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Están alegres y están recibiendo a su rey. Pero escuche aquí el versículo que sigue, es el 7. El versículo 7 dice, y cantaban las mujeres, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, las mujeres que danzaban también cantaban. ¿Y qué decían? Y decían, dice. ¿Y qué decían? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El versículo siguiente dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 1000 y a mí, dice, a David le dieron 10,000 y a mí me dieron 1000. No le falta más que el reino. Es decir, Saúl está cavilando con respecto a lo que las mujeres danzando cantaban también. Ellas dijeron, Saúl hirió a sus 1000, es decir, a menos. Pero en cambio David hirió a sus 10,000, hirió a todos. Tanto es así, a todos los filisteos. Tanto es así que gana la batalla por ese joven, ese hombre tierno, joven, porque era joven, 16 años, 15, 17 años, tenía David y venció al Goliat. Mientras Israel estaba acobardado, aterrorizado, porque era un gigante con una jabalina, una espada tan grande, David fue con unas 5 piedritas del río y una resortera, y con eso le clava una piedra en la cabeza, en la frente, y cayó el filisteo. David se apresuró, le cortó la cabeza. Israel gana la batalla y todo Israel va contra los filisteos y los vencieron a todos, porque no fue la resortera de David, no fue la piedra que David lanzó y fue enclavada, fue en la frente del filisteo. La fe que tenía David activó el infinito poder de Dios, porque ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Ese joven muchacho le creía a Dios. Él sabía que él podía vencer al gigante. Él le dijo al rey Saúl, ¿quién es este incircunciso? Él ha retado a los escuadrones del Dios viviente. Y no hay nadie que se pare al frente de la batalla. Todos están llenos, todo Israel estaba, el ejército acobardado, metido ahí escondido. Y el rey Saúl ni qué se diga. Pero apareció ese muchacho con una fe tan grande y le dijo, pues yo iré contra el filisteo. El filisteo, cuando lo vio a David, al ser tan tierno, tan joven, lo menospreció.
Y dijo, el filisteo le dijo a David: soy yo perro para que vengas con palos y con piedras a mí. Hoy te cortaré la cabeza y la cabeza de tu pueblo y la entregaré a mis dioses. Ay, David le dijo, yo vengo contra, tú vienes a mí con espada, jabalina, con lanza, le dice David. Tú vienes a mí, le dijo al filisteo gigante, con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones vivos, a quien tú has retado. Ay. Y ahora, y David ganó la batalla porque le creyó a Dios. Y Dios, con todo su ejército, mataron al filisteo. Las mujeres están cantando felices de haber ganado la guerra, la batalla, el pueblo de Israel. Ellas cantan: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Más aniquiló David. Se enoja Saúl en gran manera. Miren, no pierda de vista el versículo 8 que leíamos. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000, a mí solo los 1,000. No le falta sino que el reino. Mire la ira. Escuchó lo que decía. Se enojó Saúl, el rey, al cántico de las mujeres, a lo que las mujeres cantaban y proclamaban. Se enoja el rey. Él estaba en el reino y comienza a ver con odio y como rival a un muchacho. Mire, cuando ya usted se enciende en ira, ya no ve, ya no mide, ya no se da cuenta de nada. El enemigo ha ganado ventaja. ¿Y cuánto hemos sufrido por esto? No le digo hemos sufrido por esto. Hay momentos que nos encendemos como Caín, ardemos en ira interna. Frenar eso solo con el poder divino, solo con el poder de Dios. Ay, dijo, a David le dieron 10,000. Comenzó la envidia. Si se da cuenta, de la ira viene la envidia y luego consumará con venganza. Escuchó, dice que el rey no le falta más que el reino a David. Y comenzó a partir de ese momento el odio en el corazón del rey. Desde aquel día Saúl no miró, sigo leyendo el versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ese es el versículo 9. A partir de ese día el rey Saúl ya no miró con buenos ojos a un muchacho llamado David, que no representaba una amenaza, un peligro para nada. Todo lo contrario, qué valiente, qué valeroso. Dice que David se manejaba con prudencia y con mucha sabiduría, a pesar de ser tan jovencito. Debía de sentirse feliz de tener un instrumento en su palacio, un hombre, un muchacho, pero bien íntegro, bien formadito. Pero no, a partir de aquellos días, dice, desde aquel día, o a partir de aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y el rey Saúl desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl, dice, y tenía Saúl la lanza en la mano, y la arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, o mataré a David, lo enclavaré a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado del rey Saúl. La presencia de Dios estaba con David. Ya del rey Saúl se apartó la presencia de Dios. ¿Por qué se apartó? Porque el corazón del rey no era recto. Era un corazón malo, rebelde, desobediente. Dios le daba una palabra y él hacía lo que bien le parecía. No obedecía a Dios. Se cumple lo que el Señor le dijo a Caín:
a Caín, si tú haces bien, no vas a ser enaltecido. Pero si tú haces mal, el pecado está a las puertas de tu corazón. Tuyo será su deseo, porque al final quien se enseñorea de él eres tú, Caín. Lo mismo eres tú, Saúl. Mire usted, solo porque escuchó un cántico que las mujeres enaltecieron más a David, el muchacho valiente, y dice, David mató a sus 10,000, Saúl a sus 1,000. Él fue el valiente que Dios le dio la victoria en la mano de ese muchacho para que Israel salga de las cuevas, de los huecos, a cortarle la cabeza a todo el ejército enemigo, los filisteos. ¿Acaso no era eso lo que quería hacer el filisteo gigante? ¿Acaso no era eso? No le dijo a David, a ti, a tu pueblo les voy a cortar la cabeza y voy a entregarla a mis dioses. David le dijo, yo te cortaré hoy la cabeza. Tú has retado al Dios de los escuadrones vivientes. Esta casa, esta gente, este ejército de Israel va a saber que hay Dios vivo en Israel. Y así fue, así ocurrió. A partir de ese momento, el rey debía sentir alegría, felicidad de tener un valeroso muchacho soldado, porque hasta para convertirlo en un soldado. Pero no, le permite que el odio, mire, lo primero que decía, se enojó el rey Saúl. La ira, se enojó, eso es lo primero que vino al cántico. Se enojó. A mí me dieron solo 1,000, a este le dieron 10,000, solo le falta el reino. Mire el Satanás cómo es una vez que siembra la cizaña. Mire cómo es, como que va pariendo más culebras, serpientes. Mire lo que sucede. Al final mire, dice, aconteció, dice que vino un espíritu malo. Vino un espíritu malo de parte de Dios que tomó a Saúl. ¿Y sabe qué hacía? Dice, y Saúl desvariaba en medio de la casa. Ya estaba siendo atormentado Saúl. Dios mismo envía un espíritu para que lo atormente. Era desobediente, rebelde, se creía autosuficiente, no, se rebelaba contra todo lo que Dios le decía. ¿Y qué quería él? No le dijo Dios a Caín, si tú haces bien vas a ser enaltecido. Saúl, si tú haces el bien vas a ser enaltecido. Amiga, amigo que me escucha, si usted hace el bien va a ser enaltecido. Pero si usted hace el mal, el pecado está a las puertas de su corazón. Pero con todo eso, el deseo es suyo, amiga, amigo mío. El deseo es suyo. Y usted se enseñorea del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya lo consumó y dio a luz la muerte, ya usted no se enseñorea del pecado. El pecado se enseñorea de usted. El pecado. Porque ya después del odio, después de ir a la persona que odiaba, darle golpe, ya usted va a estar buscando es cómo se muera, cómo se acabe, cómo le ocurran todos los males de la tierra. Mire usted, uno va llevando otro. No dé cabida a la ira. No permita encenderse en ira. No permita que decaiga su semblante. Por favor, no se enfurezca. No dé cabida al enojo, a la furia. ¿Ah? Usted recuerda que estábamos meditando. ¿Por qué te has ensañado? Decía. ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? Ensañarse, sharad, en hebreo, significa encenderse, arder en ira, inflamarse, tener ira interna. No es un enojo pasajero, mis amigas, mis amigos. Describe una furia interna que quema. Esta palabra en hebreo describe una furia interna que quema. La furia interna quemó a Caín. La furia interna lo está quemando al rey Saúl. Lo estamos leyendo y la palabra de Dios está escrita para que usted y yo aprendamos. Dice que así como ellos se equivocaron, nosotros tenemos ahora este libro maravilloso para no cometer los errores y los pecados que ellos cometieron. Por favor, reflexione, medite, cambie. Deberías de estar atenta. Dios mío,
No es un enojo pasajero, describe una furia interna que está quemando el interior. Es una obsesión que consume los pensamientos, implica rumiar el resentimiento, toda la frustración de este hombre, de Caín, de Saúl. Están frustrados. Toda esa frustración lamentablemente se transforma en envidia hacia su hermano Abel. La misma envidia comienza el rey Saúl. Después de la ira comienza a tener envidia. ¿De quién? De David. Qué pena, Dios mío. No sabemos lo que hacemos. Dios nos lleve a cambiar, a cambiar, a cambiar, Dios santo. Este espíritu malo, y escuche, mire, este espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Él desvariaba el rey Saúl en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Tenía a Saúl, estaba tocando David, porque cuando tocaba David, el espíritu que lo atormentaba a Saúl se apaciguaba, lo dejaba tranquilo, como antes, como dice, como lo hacía los otros días. Pero ahora él se ha enojado y tiene envidia, odio hacia David. Tiene la lanza en la mano, lo ve a David y lo primero que dice: lo enclavaré en la pared. Y le lanza, tira la lanza contra David. Se la lanzó, la tiró. Y sabe, dice que 2 veces, dice que David logró huir, 2 veces lo evadió, logró no evadir, no lo alcanzó la lanza. Arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué estaba temeroso? Porque ya ahora el diablo se había apoderado de él. Ahora Satanás, que lo vio, lo llevó al clímax de la ira, dice, y Saúl se enojó, se llenó de ira internamente. ¿Y qué ocurre ahora? Tiene temor de David, un muchacho de 16 años, de 15. Dice, estaba temeroso de David. Pero mire lo que continúa diciendo en el mismo versículo. Hay una coma. Por cuanto Dios estaba con David y se había apartado ya del rey Saúl la presencia de Dios. ¿Por qué le tenía odio y envidia? Envidia a David, porque la presencia de Dios estaba con David. Más de él, de Saúl, ya se había apartado la presencia de Dios. ¿Pero por qué se apartó? No era lo mismo si tú traes una ofrenda que agrada a Dios, obedeciendo los mandatos que le di a Adán y a Eva. Abel lo obedeció, que era un cordero para ser sacrificado, derramar esa sangre del animalito. Y tú traes del fruto de la tierra. ¿Por qué no obedeciste lo que tus padres? Porque te crees autosuficiente. Te rebelas contra lo que te enseñaron tus padres desde niño. Se rebeló Caín. Acá, ¿por qué tiene envidia? Porque Dios estaba con David. ¿Por qué Caín le cogió odio y envidia a su hermano? Porque Dios lo amaba a Abel. Si haces bien, también te amaré y vas a ser enaltecido. Pero si haces mal, la presencia de Dios se va, porque Él no hace mal a nadie. Todo lo bueno, lo recto, lo perfecto, lo santo, lo puro, proviene del Dios omnipotente. Dios mío y Señor mío, alabado y engrandecido sea el nombre del Señor. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Crónicas, brevemente. No terminamos ya de Saúl, pero ese era el centro. Se encendió en ira. Aquí, en el capítulo 16 de este libro, en el Antiguo Testamento están estos pasajes. Primera de Samuel 18, segunda de Samuel. También tenemos el primer libro, Génesis capítulo 4, que hemos leído, Caín y Abel. Ahora en el capítulo 16 es el reinado de un hombre llamado Asa. Mire, y qué bien actuó Asa ante la presencia de Dios. Pero hay un momento que se apodera la ira de él y ya no sabemos lo que hacemos. Ya no sabemos lo que hacemos. Escuche lo que dice. Dice, Asa sube a Baasa, el rey de Israel. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para no
dejar salir ni entrar a ninguno, al rey Asa, el rey de Judá. Ahí están enfrentados, está dividido Israel. Unos son el pueblo de Israel, que ahora lo está reinando Baasa, mientras que Asa es el rey de la otra parte de Israel. Con el rey Salomón se dividen, 10 tribus quedan en Israel, y en Judá, la tribu de Judá, tienen ahora su rey también. Se dividen y se une a la tribu de Judá, la tribu de Leví. Las 2 tribus están, y 10 forman parte del rey o del reino de Israel, mientras que las otras 2 se llama el reino de Judá, y tienen como rey a Asa en Judá, mientras que en Israel, en las otras 10 tribus, tienen otro rey llamado Baasa. Asa dice que sacó la plata, el oro, los tesoros de la casa de Dios, y dice, y lo envió a Ben-Hadad, el rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado el oro, la plata, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Consintió Ben-Hadad con esto, con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron las ciudades que ya Baasa estaba fortificando para conquistarlas. Dios mío, oyendo esto, Baasa, que ya entró el rey Ben-Hadad, ya escuchó Baasa, que es el rey de Israel, que estaba ahora el rey Ben-Hadad, se retiró, dice, cesó de edificar y abandonó la obra, es decir, se alejó, sacó el oro, sacó la plata y le envió a este rey Ben-Hadad: únete y rompe la alianza que tienes con Baasa, le dijo el rey Asa, y lo aceptó. Bueno, entonces el rey Asa ya tomó Judá, se llevaron pues de Ramá todo lo que había dejado Baasa. En aquel tiempo, escucha aquí, en aquel tiempo vino el vidente o el profeta de Dios, Hanani, al rey Asa, al rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Le dice el profeta, el vidente de Dios, al rey Asa, al rey de Judá, le dice: por cuanto tú te has apoyado en el rey de Siria, en Ben-Hadad, tú te has apoyado en este rey y no te apoyaste en Jehová tu Dios, le dice, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. En vez de hacer bien, hiciste mal, Asa, porque tú, antes de apoyarte en el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, tú tenías que apoyarte en el Dios viviente, en el Todopoderoso. Ese fue el reinado de Asa, pero en un momento se desvió, tenía temor del rey Baasa, el rey de Israel, y entonces dice: rompe tu alianza, Ben-Hadad, con Baasa, y ven conmigo. Y este Ben-Hadad recibe el oro, la plata, todo lo que mandó, y está bien, envió su ejército y lo espantaron al rey Baasa, pero no agradó a Dios lo que hizo, porque no se apoyó en el Todopoderoso Dios viviente, se apoyó en el brazo del hombre. Lo que yo he dicho de Israel, yo siento en este tiempo que está extremadamente apoyado en el brazo de un hombre, porque es nación poderosa, que esto. Yo creo que hay un error. Israel tiene que principalmente apoyarse en el brazo de Dios, confiar en Dios. Lo que sucede es que Israel está plantado en su tierra, pero es una viña que no produce fruto. Tiene que ser limpiada la viña para que produzca fruto. Se viene el trato de Dios con su amado pueblo judío, el pueblo hebreo. Por cuanto has hecho esto, ahora el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, le dice el profeta de Dios o el vidente, los etíopes, los libios, no eran un ejército numerosísimo con carros, mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová,
Él los entregó en tu mano. Mire lo que le dice el profeta. Los etíopes, los libios, no eran un ejército más poderoso que Baasa. ¿Ah? Y no tenías que apoyarte como te apoyaste cuando tenías esta guerra con los etíopes, con los libios. ¿Por qué te apoyaste en el rey de Siria? ¿Por qué? ¿Ah? Sin embargo, siendo más poderosos estos dos, los etíopes, los libios, Dios los entregó en tu mano. El que pelea las batallas, dijo el Señor a Josafat. Le dijo el profeta de Dios a Josafat, otro rey de Israel, le dijo: no es tuya la guerra, Josafat. La guerra es de Jehová de los ejércitos. Él pelea por su pueblo. Ahora tú levántate y haz que el pueblo adore y alabe al Dios de los cielos. Y el ejército venía contra Josafat, pero el Dios del cielo le dijo: no es tuya la guerra, no es tuya la batalla, la guerra es de Dios. Él es el que pelea por su pueblo. Tú levántate, Josafat, anima al pueblo y levántalo para que alaben y adoren al Dios Todopoderoso, porque ya la victoria está asegurada. Por eso alabo a Dios, por eso bendigo a mi Padre Celestial, porque yo sé en quién he creído, mis amigos. Yo sé en quién he creído. Él es mi Dios. El Dios de Israel es mi Dios, el que yo adoro, el que yo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Ya estoy subiendo, estaba agotada, cansada después del viaje y todo. Escuche, sin embargo Él los entregó, Dios los entregó en tu mano. Porque escuche lo que continúa el versículo siguiente para terminar. Faltan 9 y 10, 2 versículos y son bastantes, pero mira el 9. Porque los ojos de Jehová, sigue hablando el profeta, el vidente, al rey Asa. Le dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Qué hacen los ojos de Dios? Contemplan toda la tierra. Y por lógica, ¿quiénes contempla Dios? A los habitantes de la tierra. Contemplan toda la tierra para mostrar su favor. Dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Es el versículo 9, no lo termino aún. Escuchó lo que yo acabo de leer. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué contempla Dios a todos los habitantes de la tierra? Para mostrar su gran poder, para mostrar a Dios su poder eterno a favor de los que tienen corazón perfecto, corazón recto para con Él, para con Dios. Corazón recto, corazón perfecto, como el corazón de Abel, como el corazón de Abel, como el corazón de David, como el corazón de David agradaba al Dios de los cielos estos corazones. Ahora le pregunto, ¿y su corazón, amiga, amigo mío, agrada a Dios? ¿Agrada a Dios? ¿Agrada su corazón? Vamos. ¿O no? Tiene un corazón que no es recto. No lo sé. Para terminar, Dios mío, nos quedan tantos versículos. Escuchó: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen. No es para mostrar su poder a quien quiere Él. Yo quiero Dios que muestre. Hay gente que se para. Si Dios existe, que se abra el cielo y caiga un rayo. Bendito sea Dios que no cae ese rayo para partirlo, para hacerlo polvo. Desafiantes ante Dios, como la torre de Babel. ¿Cuántas torres de Babel hay en este tiempo, Dios mío? ¿Cómo edifican a la luna? Queremos llegar desafiando a Dios, porque si algo ocurre en la tierrita, nosotros los millonarios volamos a la luna. De allá te derribará, si estás en la luna, el Dios de los cielos. De allá te derribará de lo alto, aunque hagas tu nido, dice Jehová de los ejércitos a través de los profetas menores. Aunque levantes tu nido muy en lo alto, de allá te derribaré, dice el Dios de los cielos. Pero escuche, dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Dios, para con Él. Y escuche el punto seguido: locamente has hecho en esto, le dice el profeta al rey Asa, locamente has hecho en esto,
porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Porque de aquí en adelante, rey Asa, si tú pensaste todo está bien con Ben-Hadad, rey de Siria, te equivocaste. Ahora te va a hacer más guerra. Habrá más guerra contra ti, porque el corazón del hombre lo conoce solo Dios. Y por el momento le convenía a Ben-Hadad hacer paz y pues ir contra el rey de Israel, el rey Baasa. Le convenía, le mandaron oro, plata, tesoro, todo lo del palacio, todo de la casa de Dios lo sacó y se lo entregó a este pagano. El Dios del cielo le dice: ¿acaso los etíopes, los libios no eran pueblos más poderosos? Pero te apoyaste en Jehová tu Dios y Él no los entregó en tu mano. ¿Por qué has hecho? Locamente has hecho en esto, le dice, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y leo el último versículo. Entonces se enojó Asa contra el profeta. Entonces se enojó el rey Asa, se llenó de ira, se llenó de furor, de rabia, de coraje, como usted lo quiera llamar. Es decir, ahora estaba sharad. Esta es la palabra hebrea para decir encenderse, arder en ira o inflamarse. ¿Escuchó? Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó, o contra el profeta de Dios, lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente. Es palabra de Dios, es el versículo 10. ¿Qué le pasó a Asa? Se encendió en ira contra el profeta de Dios. Cuando ya se encendió en ira, ya no sabía lo que hacía. Ya no supo, como Caín, ya no sabía Caín lo que hacía. Porque dice, y lo echó en la cárcel al profeta de Dios. Si el profeta de Dios estaba hablando palabra de Dios, no era él el que debió. Si era, el corazón era recto en este momento de Asa, del rey Asa, no tenía, me equivoqué, Jehová Dios me perdone, me equivoqué, Dios mío, ¿qué hice? Como cuando el profeta confrontó a David por el pecado que había cometido al tomar una mujer que no le correspondía. Que cuando el profeta lo descubre y le dice: tú eres aquel hombre, oh rey David, tú eres el que tú acabas de dar la sentencia, que muera el tal. Tomó la única corderita de ese pobre hombre. ¿Cómo va a creer? Mientras él tenía tantas, el profeta de Dios le dijo: tú eres aquel hombre. La única corderita que tenía era Urías, marido de Betsabé, y tú le tomaste la única. Yo te he entregado mujeres, te he dado el reino, te lo he dado todo, le dice Dios, pero tú tuviste en poco mi palabra. Y qué tristeza, pero qué hermoso es el corazón de David. ¿Sabe lo que le dijo David cuando el profeta le dijo: tú eres aquel hombre? David dice que estaba con ira, se enfureció David. Que el hombre muera, dijo, tiene que morir ese tal que tomó la única corderita. El rey, yo me imagino, Dios mío, el profeta mirando al rey David le dijo: tú eres aquel hombre. ¿Sabe la expresión que luego viene de David? Dijo: pequé contra Jehová. David sabía que había cometido pecado solo contra Dios. Se enoja, lo pone en la cárcel al profeta de Dios, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Se encolerizó. Dios le estaba haciendo ver la verdad. Se venían más guerras. No tenía que humillarse ante Dios, no tenía que arrepentirse, no tenía que decir: cómo saqué el oro, la plata, los utensilios de oro, de plata de la casa de mi Dios, del palacio, y se los envié a este rey. Ay, Dios me perdone, Dios tenga misericordia de mí. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo, no solo a uno. Ya oprimió Asa a algunos del pueblo. Qué pena, Dios mío. Se equivocó, erró al blanco, hizo lo malo. Escuche lo que dice Santiago. He venido ahora al Nuevo Testamento, en la epístola de Santiago. Escuchen el capítulo 1, versículo 19.
Por esto, mis amados hermanos, dice en esta epístola Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Padre, es que es difícil, mi rey, Dios mío. Escuchó. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, lento, tardo para hablar y tardo para airarse. Lo primero que hizo Asa, ira. Lo primero que hizo Saúl, ira. Lo primero que hizo Caín, cuando vio que la ofrenda no la recibió con agrado Dios, que él llevó, la de Abel sí, ira. Se enfureció, decayó su semblante, su rostro. Escuche, el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es palabra de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia divina. Lamentablemente, todos los seres humanos somos prontos para airarnos, prontos para hablar, pero qué lentos para oír, Dios mío. Hemos hecho lo contrario de lo que está escrito aquí en la santa palabra. Cerrando con broche de oro, déjeme cerrar en primera de Juan capítulo 3. Ay, qué hermosa es la palabra de Dios. Yo adoro la ley divina, adoro la palabra de Dios. Es el libro de los libros, es el libro más grande y maravilloso que existe. No hay otro libro. Yo lo invito a usted, amigo mío, lea, estudie, medite en la palabra de Dios. Será sabio, será muy sabia. Entonces todas estas pasiones que son carnales pasarán a sujetarse en el poder del Espíritu de Dios. Por esto he predicado y predicaré: Jesucristo no es religión, no es religión. Jesucristo es vida, mis amigos. Jesucristo es la relación viva que se activa con el Dios vivo. ¿A través de quién? De Jesús de Nazaret. Jesucristo es el puente que une al hombre con el Dios vivo, santo y todopoderoso. Jesucristo es el hombre que une el cielo con la tierra a causa del pecado. Era como si estaban separados, divididos, lejos el cielo de la tierra. Jesucristo vino a esta tierra para unir, para unificar, hasta que todos los enemigos del Dios viviente sean puestos a los pies de Dios, del Cordero Santo. El Señor Jesucristo unificará todas las cosas. Dios mío, venga Cristo, venga mi amigo. En primera de Juan capítulo 3, escuche lo que dice aquí, el versículo 11 y 12 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11. ¿Qué dice el versículo? Yo quisiera proclamar esto desde lo alto, desde las nubes, para todos los habitantes de la tierra, de manera especial para los que están en autoridad, los que tienen el poder y que están tan alineados y allegados a los multimillonarios, a las empresas que elaboran armas, fusiles y todo lo que es armamento bélico. Con ellos se alinean estos poderosos, declaran guerra, porque esa gente se sigue multiplicando la plata, siendo millonaria. Y no entiende el ser humano que cuando mueran, cuando se vayan de la tierra, nada se van a llevar, Dios mío. Pero una vez más el diablo ha sembrado una semilla en codicia, en avaricia, y esa gente parece animales desbocados, que ya no saben lo que tienen, pero más quieren tener, más. Se cumple lo que dice el libro de Eclesiastés: el hombre nunca se sacia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. En este tiempo donde las mujeres se venden por dinero, los matrimonios se hacen por dinero, todo se lo comienza a obtener es por dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Miremos al cielo, porque el tesoro más grande que podemos tener en esta vida y que lo llevamos en esta vida y más allá de esta vida se llama Jesucristo. Jesucristo es un tesoro
Es el tesoro que Dios nos ha dado. Este es el mensaje, dice Juan, que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos, que ames tú, que ame yo, que nos amemos todos. ¿Para qué hablar de guerra? ¿Para qué dar cabida al odio, a la ira? No abrace ira, no abrace odio, venganza. Usted va por un mal camino. Destruyó Caín su vida y toda su familia. Saúl dejó bajo terrible maldición toda su casa, Dios mío y Señor mío. Asa también obró mal y también quedaron bajo maldición. Busque a Dios, ame a Dios. Y escuche el versículo 12, escuche, esto es importante. No como Caín, leí el 11, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios, es el versículo 12. No como Caín, que era del maligno, es decir, que era del diablo. Así Judas Iscariote nunca pudo volver. Le abrió las puertas a la codicia, amor al dinero, a la avaricia. Entonces el Señor lo pone para que pague todo, cubra los gastos, donde viajaban, donde iban, donde caminaban. Era Judas el que llevaba el dinero de todo lo que aportaban, de todo lo que le daban al Señor Jesucristo. Él lo pone como tesorero para que Él pague, para que Él cubra todos los gastos. ¿Qué estaba buscando mi Cristo? Que Judas se arrepienta. Que Judas, ahora que tenía al Dios vivo a su lado, vuelva de su delirio, de su mal camino. Deje la codicia, deje la avaricia. Le robaba, dice, sustraía de la bolsa que llevaba, le robaba al Rey del universo, al Dios viviente, Jesús de Nazaret. No supo lo que hacía. ¿Cómo era Judas Iscariote? Como Caín. Nunca se arrepintió. Como Caín. Como Saúl. Nunca se arrepintieron. Todo lo contrario. El profeta Samuel, ¿por qué has traído esos animales vivos? Dios dijo, mata todo, destruye. No, he hecho lo que tú dijiste, la palabra de Dios le he cumplido. Eso trajo al pueblo, perdonaron a los más gordos, pero se te dio una palabra a ti. No traerán nada. Y de eso le iba a ofrecer ofrendas al Dios Todopoderoso. Cuando eso estaba, esos animales gordos, todos estaban bajo maldición. No como Caín, dice Juan en primera de Juan, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Aquí mismo lo dice, ¿por qué causa le mató? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Por eso lo mató. Es decir, envidia. Después de la ira se encolerizó. ¿Sabe qué vino al corazón de Caín? Envidia, odio. Brotó el odio y al final le terminó quitando la vida a su hermano. Que vino al rey Asa, furia, ira, se encolerizó en gran manera, decía. ¿Qué hace? Agarra al profeta de Dios y lo mete en la cárcel. Allá, llévalo, con pan de angustias esté. Y lo metió a la cárcel. Y oprimió a mucha gente, mucho pueblo. Porque ya un pecado, vienen dos, y ya estaba el hombre descarriado, desbocado. Ya no sabía lo que hacía el rey. Escuche, no dé usted, no abra su corazón para aceptar ira, enojo, rabia. No arda en ira. Hay gente que está reprimida, pero internamente están llenos de odios. Ha brotado en el corazón de ellos una raíz de amargura. No lo permita usted. Vuélvase a Dios. Mis amigos, mis amigas y mis hermanos, hasta aquí vamos a meditar en la bendita y santa palabra de Dios. Vuélvase a Dios. El Señor lo espera. Aguarda por usted. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por favor, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, dejemos de lado todo doble ánimo. Dejemos de dar lado la codicia, la lujuria. Millones y millones están en las redes
buscando solo el morbo, la lujuria los consume. Ya Satanás sembró la semilla de toda esta podredumbre. Hay gente que ya está desenfrenada, hay criminales, gente que busca a través de las redes personas, pueden ser mujeres o pueden ser, para quitarles la vida, porque ellos ya se desbordan, ya no pueden controlarse. Un día permitieron que el diablo les engendre. Si eran rechazados, odiados por el padre, por la madre, muy castigados, muy disciplinados, guardaron ira, rabia, odio, coraje, venganza. Hoy muchas veces son asesinas o asesinos. No haga eso. A veces los hijos se encolerizan internamente con los padres. Han fallado en muchas cosas. Y hay ocasiones lamentables donde hemos escuchado, han sacado un arma y lamentablemente han quitado la vida a sus padres. Se han convertido en parricidas, matricidas. Han quitado vida a papá o a mamá o a los dos. Veía en España de una marca Mango, creo era. Mango, sí, ¿no? Mango, sí. Están en investigaciones. El hijo, un varón, parece que quitó la vida a su padre. Lo llevó a como una caminata. Él primero analizó bien, inspeccionó bien el lugar y luego lo lleva a caminar al padre a un lugar para hacer eso, ¿no? Esas caminatas muy, muy buenas, muy bonitas. Y parece que lo empuja al padre a un abismo, a un barranco, a varios metros de profundidad, y se mató el papá. Están investigando si eso fuese así. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué causa? ¿Por qué causa? ¿Qué engendró? ¿Qué pasó en el corazón de ese muchacho? No se sabe todavía. Lo poco, el padre quería dejar la mayor cantidad de su fortuna para una fundación. Se oponían los hijos, y de manera especial este hijo varón. Mire usted en qué desencadenó, si esto es verdadero, porque están investigando en España. Vamos a ver qué pasa, pero no abrace, no dé paz. Mire, los ejemplos están ante nuestros ojos. Uno, otro ejemplo, otro. ¿Usted cree que el hombre medita? ¿El ser humano aprende? No aprendemos. Cuando viene Satanás a sembrarnos la semilla maligna, la cizaña, la avaricia, la maldad, el odio, la ira, encendernos en ira, nos desenfrenamos. Y en vez de escuchar la voz de Dios, y en vez de recordar tal persona se encendió en ira y ocurrió esto, aquello, después le vino un odio, y con ese odio terminó quitando la vida a su ser querido, a Caín, a Abel, etc. Nos olvidamos de todo. Pronto olvidamos, no aprendemos. Tenemos que aprender, tenemos que aprender, tenemos que aprender. Aquí está el libro que nos enseña, la Biblia, la palabra de Dios, el libro de los libros que yo adoro, que yo amo. Este es el libro que hay que estudiarlo, leerlo para ser sabio, pero sabio. Esta es la sabiduría que viene de lo alto, la que es de la tierra. Hay gente muy inteligente aquí en la tierra. Lea las escrituras. Hay dos sabidurías, la que viene de lo alto y la que es de la tierra, aquí del ser humano. Hay mucha gente inteligente, un potencial muy grande, pero esa sabiduría es perversa, diabólica y animal, lo dice Santiago, la epístola de Santiago. Porque ahí hay celos, envidia, hay orgullo, arrogancia. Yo soy inteligente, yo soy sabio. Pero la sabiduría que viene de Dios es pacífica, es benigna, es buena, une. Qué precioso es Dios. Vamos, lea el libro de los libros para que seas sabio. Créalo, este libro, crea en esta palabra para que seas salvo, y practíquelo cada día para que seas santo. Vamos a hacerlo, los invito, las invito. Vamos a cerrar nuestros corazones a toda semilla diabólica. Vamos, ¿cuál era el mandamiento? Este es el mandamiento desde el principio, dice Primera de Juan capítulo 3. Este es el mandamiento que nos ha dado Dios desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. No destrucción, no matarnos, no aniquilarnos, no guerras, paz, no odio, amor.
No odio venganza, perdón. Ante todo, perdone, porque es mejor perdonar que odiar. Ah, pero quedo yo, después van a decir que soy una persona tonta. ¿Qué le importa a usted? Deje que el diablo diga, el diablo lo va a hincar. Te dicen tonto, te dicen que eres un pobre pusilánime, que no sirve. Usted, vea, báñese con aceite para que todo le resbale lo que el diablo diga. Preocúpese por lo que Dios dice, porque el único ser que puede mandar su alma al infierno es Dios, no es el diablo. El diablo aún le puede quitar la vida en esta tierra, pero no le quitará la vida eterna, nunca. Si usted cree en Jesucristo, usted cree en Dios. Amemos a Dios, adoremos a Jesucristo. Ahora me despido, les doy un abrazo fraterno a todos. La paz del Señor quede en vuestros corazones. Ya estoy de vuelta. Ahora, el día jueves, volvemos a hacer contacto. Nos volvemos a encontrar. Ojalá podamos estar más temprano, desocuparnos y estar más temprano grabando el en vivo. Los amo y los bendigo a todos. A todos. Y que de mi corazón no brote sino solo amor, perdón, humildad, sobre toda cosa guardada. Dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana, sale, mana la vida. Vamos a perdonar. El diablo quiere que odiemos, porque él sabe que si odiamos, el infierno está preparado para él y para todos los odiadores. Pero si amamos como Jesucristo nos amó, si amamos y hacemos lo que él dice, el diablo sabe que escapamos de sus garras y estaremos en la eternidad con nuestro Dios, adorándolo y amándolo para siempre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor nuestro Dios. Santo es el Señor. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Gracias, Señor.